En las frías calles de San Petersburgo, el día de febrero trae consigo un día especial que empieza con el Ejército Rojo y aunque era una fiesta militar, ahora es un día especial para los hombres. ¿Quieres conocer cómo se celebra el Día del Defensor de la Patria en Rusia y por qué a los hombres se les regalan jabones en este día? Ya, dime. Entonces, quédate conmigo para saber más sobre esta fiesta, el día 23 de febrero, el Día de los Hombres en Rusia. Hola, soy Edgar, un mexicano en San Petersburgo y les doy la bienvenida a mi canal donde comparto mis aventuras, datos culturales y todo lo que necesitamos para conocer un poco más sobre la cultura mundial. Y como ya saben, mis videos también están adaptados para la gente que no es hispanohablante, con subtítulos y actividades de comprensión en la descripción. Entonces, hoy hablaremos de un día que, aunque no es tan importante como el Día de la Mujer, es un día significativo en Rusia, el Día del Defensor de la Patria o el Día del Hombre. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse a este canal, darle me gusta, activar la campanita para no perderse nada del contenido que tenemos aquí y además ayudarme a crecer. Pero ahora sí, vayamos al grano. Entonces, el 23 de febrero se celebra y se conmemora el Día del Defensor de la Patria en Rusia, que inició para conmemorar al Ejército Rojo y a los soldados que lucharon para defender a la nación durante la Revolución Rusa, la Guerra Civil y las guerras mundiales. Pero ojo, no es solo una fiesta para celebrar a los soldados en la actualidad, ahora también se usa para conmemorar y celebrar a todos los hombres que defienden el país, no solo en manera militar, pero que soportan a sus familias y que ayudan a establecer los fundamentos de la nación. Y entonces, además de los clásicos fuegos artificiales que tirarán de frente, por ejemplo en San Petersburgo, de la fortaleza San Pedro y Pablo, ¿qué se puede hacer en este Día del Hombre? ¿Qué puede hacer para un amigo o para celebrar a tu papá, a tu amigo, a tu primo, a tu novio, a tu esposo? Una cosa que puede hacer es regalar jabones. Sí, como lo oyes. En Rusia se suelen regalar jabones y cosméticos a los hombres, desodorantes, crema para afeitarse, shampoo, todo lo necesario para la higiene personal. Pero no es un regalo cualquiera, es una manera de decir a tu hombre, a los hombres en tu familia, en tu vida, que por favor ya báñate, ya báñate. No, no es verdad, no es verdad. Aunque, por ejemplo, en México, que alguien te regale un jabón, es como... ¿por qué me regalas un jabón? Pero sí, aquí en Rusia se tiene como tradición regalar jabones, champús, cosas para el cuidado de los hombres, porque es algo que al final es útil, nos gusta. También se regalan calcetines, todas las cosas simples que los hombres a veces usamos. Y por ejemplo, ahora porque la fiesta es tradicional y también se acostumbra mucho a regalar este tipo de regalos, se puede salir de un poco más de lo tradicional y regalar jabones como este que a mí me han regalado, que es un jabón en forma de queso parmesano y sardinas. La primera vez no sabía si comérmelo o usarlo.
Y díganme, en sus países, ¿estaría bien regalarle desodorantes, jabones a cualquier hombre en tu familia como regalo en cualquier momento? Díganme en los comentarios, porque yo cuando lo vi la primera vez sí me sorprendió un poquito. Entonces, el Día del Hombre, aunque no es tan importante como el Día de la Mujer, donde realmente el país se paraliza para celebrar a las mujeres de la nación, el Día de los Hombres es un día especial, se celebra y, por ejemplo, en el trabajo, las mujeres que trabajan en la oficina, en la escuela, en cualquier lugar, juntan a los hombres, les compran comida, pasteles, les regalan flores o cositas para apreciar a los hombres y agradecer su contribución y el papel que tienen en sus vidas. Y termina siendo también una fiesta bonita, aunque no sea tan grande como el 8 de marzo. Y para eso no se lo pierdan el próximo video, cerca del 8 de marzo, o algún video por aquí arriba. Entonces, esto es todo el día de hoy. Díganme en sus comentarios, por favor, si existe una fiesta del Día del Hombre o el Día de la Mujer en sus países. Yo sé que en México, por ejemplo, tenemos, el Día Internacional de la Mujer, pero no es tan grande como aquí en Rusia. En Rusia es realmente importante. Y Día del Hombre, puedo pensar en el Día del Padre, pero Día del Hombre, creo que no. Díganme en los comentarios si ustedes la tienen y cuál es la más importante. Y también, si ustedes hombres les gustaría tenerla. Entonces, me llamo Edgar. Muchas gracias por acompañarme en este pequeño video aquí en el bosquecito, paseando para aprovechar el buen clima. Estamos a 0, no hace tanto frío. Pero bueno, está bonito. Muchas gracias por acompañarme en este video. Por favor, denle me gusta, compartan el video, suscríbanse, activen la campanita para apoyarme, por favor. Y si tienen amigos o conocidos que estén estudiando español, compartan el video. Están las actividades de comprensión y de vocabulario en la descripción. Además que tenemos subtítulos en italiano, francés, ruso e inglés. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima aventura. Adiós.